Bienvenidas y bienvenidos al acto de inauguración de la exposición Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España. Muchas gracias por acompañarnos. Esta jornada tiene 3 partes, una presentación de la exposición, una mesa redonda sobre la figura y legado de don Saturnino Calleja y una visita guiada a la exposición posteriormente. Me gustaría comenzar agradeciendo la presencia del rector magnífico de nuestra universidad, don Ricardo Mayral, y el señor alcalde de Alfoz de Quintanadoña, don Gerardo Bilbao. También nos acompañan en esta mesa la doctora María Victoria Sotomayor, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el doctor Pablo Celada, de la Universidad de Burgos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias también a las autoridades educativas, estatales y autonómicas, director general de universidades, don Nicolás Casas, por acompañarnos hoy, y educadores, investigadores, colegas, compañeros y profesionales del mundo editorial, a quienes nos une el compromiso de fomentar entre nuestros jóvenes el amor por la lectura. Finalmente, les presento a la doctora María Goicoechea, de la Universidad Complutense de Madrid, a mi derecha, y yo soy Elena Bárcena, profesora de la UNED. Ambas somos comisarias de esta exposición y con ella añadimos una actividad más a la larga relación de colaboraciones entre estas dos universidades que compartimos mucho más que el campus de la ciudad universitaria. Esta exposición es fruto de la colaboración prolongada entre 60 centros e instituciones de nuestro país. Lamentablemente son demasiados para nombrarlos a todos, pero podrán ver el listado completo en el roll-up de la exposición y en el folleto. Han contribuido a ella el Ministerio de Ciencia e Innovación, varias consejerías de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón, ayuntamientos, corporaciones sociales y asociaciones culturales, múltiples centros de 7 universidades españolas, grupos y proyectos de investigación, museos y bibliotecas y entidades privadas del mundo editorial. También estamos reconocidos a las familias y particulares que han cedido generosamente algunos de sus preciosos tesoros a esta exposición y, en particular, a la familia Calleja, descendientes del gran Saturnino Calleja, a quien rendimos tributo hoy. De todos los colectivos, sería inexcusable no destacar el papel desempeñado por el Laboratorio de Humanidades Digitales, la Biblioteca UNED y su Comisión de Actividades Culturales, a quien nos dirigimos hace algunos meses, María Goicoechea y yo, para que albergaran la herramienta didáctica Calleja Interactiva, Interactive Calleja, que habíamos comenzado y que habíamos realizado. Y todos los proyectos tienen un comienzo y este es el de nuestra exposición. No solo nos convencieron de que en esta investigación vislumbraban el germen de una actividad de transferencia social, sino que nos han acompañado todos los días desde entonces, trabajando codo con nosotros para demostrárnoslo. Y, por último, en la documentación de la exposición podrán ver los nombres de los 15 coordinadores de las secciones temáticas, que han seleccionado y recopilado los objetos que la componen. Y, además, hay 30 expertos que nos han ofrecido mayor información de carácter multimodal, con imágenes, texto y también audios que hemos recogido en la exposición virtual. Veréis que en cada expositor hay un código QR al que podréis acceder con los teléfonos y ahí entrar a la exposición virtual donde toda esta información se amplía. A continuación, permítanme dar algunas pinceladas introductorias sobre la exposición Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España. Como sabéis, el título alude a la famosa declaración de intenciones de Horacio, pero que ya se ha convertido en aforismo y que también hizo suya Saturnino Calleja. Lo primero que nos gustaría decir es que esta no es una exposición al uso, con un tema estrechamente acotado del que se muestra una parte más o menos representativa. No, esta exposición trata sobre una actividad ubicua, como es la lectura, y por ello se asienta sobre un entramado de realidades políticas, educativas, sociales, artísticas, culturales. Nos hemos centrado en España y aproximadamente en los últimos
100 años, en los que, como veremos a continuación en la mesa redonda, se acometieron con éxito iniciativas sin precedentes en pos de la formación lectora de los españoles más jóvenes, como hizo don Saturnino Calleja. Como dice la profesora Isabel Cantón en su texto Objetivo Leer en esta exposición, el verbo leer se refiere al proceso de descifrar y comprender lo que está escrito, lo que puede suceder por la vista, el oído o el tacto. La lectura es una actividad que no solo nos ayuda a ser más elocuentes o a acumular más conocimientos, sino que ante todo nos ayuda a comprender el mundo, a distinguir lo significativo de lo irrelevante y hasta lo nocivo, a establecer relaciones causa-efecto, en suma, a pensar por nosotros mismos y con ello nos hace libres. No es el propósito de este acto detenernos, por ejemplo, en los resultados de informes como el PIRLS, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, pero sí nos gustaría mencionar las constataciones de los más de 100 profesores que nos han ayudado a construir nuestra herramienta. Ellos señalan, por ejemplo, que en ocasiones un problema de matemáticas no es bien resuelto no por desconocimiento de la materia, sino por una lectura deficiente del enunciado. Algo de lo que, de una forma u otra, todos hemos sido testigos alguna vez. Los estudiosos han analizado el proceso lector y establecido que no se trata simplemente de decodificar un texto escrito, sino que consiste en una interacción entre el contenido escrito y los conocimientos y experiencias previas del lector, y exige, por tanto, una serie de requisitos contextuales. Una lectura con aprovechamiento, por lo tanto, supone una responsabilidad compartida. Con algunas variantes, se suelen distinguir 3 aspectos bien diferenciados en la lectura: la exactitud, es decir, el conocimiento y descifrado de signos; la velocidad, que se refiere al ritmo de dicho descifrado; y la comprensión o asimilación de lo leído, estimándose que el principal tramo vital de desarrollo tiene lugar hasta los 10 años de media. Una cuestión de suma importancia es la relación entre la lectura y el rendimiento académico. En las investigaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años, la centena de profesores a los que ha aludido María Goicoechea anteriormente, de primaria y secundaria de este país, identificaron distintas competencias y habilidades transversales relacionadas con la lectura, que florecían con una lectura crítica plena y que se empobrecían con una lectura deficiente. Por razones metodológicas, llegamos a sintetizar estas capacidades en lo que hemos denominado las 4 Cs: comunicación, creatividad, capacidad crítica y colaboración. Pero realmente los resultados sobre cantidad y calidad lectora que arrojan nuestros jóvenes son más preocupantes que en el pasado. Si es así, ¿qué podemos hacer para revertir la situación? ¿Cómo podemos lograr que aquellos jóvenes sin afición por la lectura, que en términos generales tiene acceso a más recursos que en cualquier momento anterior de la historia, como hemos podido constatar, cómo podemos hacer que adquieran el gusto por ella? ¿Qué papel juega la tecnología a favor o en contra del gusto por la lectura en nuestros jóvenes? Yo creo que estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y que espero que a través, ¿no?, de esta exposición también nos podamos nosotros quizás encontrar alguna respuesta en el pasado. Creo que podemos, ¿no?, alcanzar algunas respuestas útiles después de las 7 inauguraciones que vamos a hacer en las diferentes sedes. En cada una nos vamos a centrar en un aspecto. Por ejemplo, hoy nuestro tema principal es la contribución de Saturnino Calleja a la promoción de la lectura, pero en cada una de las sedes vamos a abordar este problema desde distintos ángulos. Así que el recorrido completo de la exposición itinerante es el siguiente. La Biblioteca Central de la UNED es la que arranca, ¿no?, con esta exposición. Luego irá a la Facultad de Educación de la Complutense y recorrerá también a algunos centros que sufren, de alguna manera, centros de la geografía española que están enfrentadas, ¿no?, al reto demográfico. Nuestra tercera sede será la Biblioteca Municipal de Alcañiz, en Teruel. Luego la exposición irá al Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, León. De Ponferrada pasará al Centro Cultural Hospital de Santiago en Úbeda, Jaén. Fijaros.
para regresar de nuevo a Madrid a la Biblioteca María Zambrano de la Complutense y, como no podría ser de otra manera, también clausurará esta exposición el Centro de Documentación Infantil y Juvenil de la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Podrán ver toda esta información en la web y ahí tendrán también acceso a las fechas de las distintas inauguraciones. Como bien decía María Goicoechea, en cada acto de inauguración nos centraremos en una de las 7 secciones temáticas que componen la exposición, que son la literatura infantil y juvenil, las trayectorias personales singulares que impulsaron la lectura, entre las que destaca sin duda alguna la de don Saturnino Calleja, los materiales y metodologías escolares para la enseñanza de la lectura, la llamada literatura efímera o literatura de kiosco y los juegos que conllevan lectura, los juegos y juguetes que conllevan lectura, la lectura en su contexto social, las tecnologías de la lectura y la accesibilidad y, por último, las iniciativas sociales para el fomento de la lectura. Y un último apunte. La coincidencia de estas 7 sedes y las 7 secciones temáticas son las que nos han permitido poder estructurar la exposición de una forma global con la intención y la esperanza de que finalmente en la clausura hayamos obtenido una visión poliédrica que nos aporte algunas claves, algunas respuestas sobre cómo podemos hacer para mejorar la calidad de la lectura, hacer de forma que nuestros jóvenes llevan a cabo una lectura crítica y, por otra parte, ampliar el gusto, el amor por la lectura en los jóvenes que no se han acercado a ella o no la han conocido suficientemente o no tienen un gusto por ella. Bien. Pasamos a la segunda parte de la jornada de hoy. Entonces, dichas estas palabras introductorias sobre la exposición en su conjunto y esta segunda parte, como anunciaba al principio, consiste en una mesa redonda. Y es que para entender el presente que vivimos y más aún para construir nuestro futuro, debemos volver la vista atrás y de vez en cuando, y estudiar las causas que crearon los efectos que llegan hasta hoy en día. ¿Por qué no reconocer errores, pero también identificar los modelos que pueden inspirarnos, como es el caso de don Saturnino Calleja? Entre las personalidades que mayor impacto causaron en la difusión de la lectura a lo largo del siglo XX, hay varios editores, pedagogos, etcétera, que destacan y que tienen presencia en la exposición. Pero, sin duda, nos vamos a centrar en la figura y el legado de don Saturnino Calleja por su papel extraordinario, visionario y pionero que desempeñó, sobre todo entre nuestros jóvenes españoles de finales del siglo XIX, principios del XX. Por eso, el título de la mesa redonda es «Repensando el legado de Calleja en el marco de la promoción de la lectura de niños y jóvenes». Y paso a presentar a los ponentes, de los que solo mencionaré lo más relevante en relación a la literatura infantil y juvenil y a don Saturnino Calleja. Gerardo Bilbao es alcalde del Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas, en la provincia de Burgos, desde el año 2003. Nombró pregonero de las fiestas a don Enrique Fernández de Córdoba y Calleja, en 2005, nieto del gran Saturnino Calleja. En 2011 inauguró la calle Saturnino Calleja en esta localidad y adquirió el compromiso de acoger la donación de don Enrique Fernández de Córdoba y Calleja para realizar una exposición permanente sobre su abuelo y la Casa Editorial Calleja durante la inauguración del Parque Saturnino Calleja en la ciudad de Burgos en 2015. Seguidamente se aprobó por unanimidad del Consejo Escolar el cambio de nombre del colegio a Centro Educativo de Infantil y Primaria Saturnino Calleja. Y es gracias a su gestión y colaboración con la generosa y comprometida familia Calleja y con académicos expertos de la talla de la profesora Sotomayor que hoy podemos disfrutar del exquisito y sorprendente Museo Calleja en Alfoz de Quintanadueñas, cerca de Burgos, capital.
María Victoria Sotomayor es profesora titular honoraria de Literatura Española y Literatura Infantil en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Filologías y su didáctica, del que ha sido directora muchos años. Entre sus principales líneas de investigación se ha dedicado a la literatura infantil y juvenil en sus aspectos teóricos, históricos y aplicados, temas sobre los que ha publicado numerosos estudios y monografías. Entre los de contenido histórico se encuentran los dedicados a la censura en la literatura infantil y juvenil, la obra infantil de los exiliados y las ediciones del Quijote para niños. Entre los teórico-críticos cabe citar los dedicados a las adaptaciones literarias, los clásicos, el teatro para niños y el humor en la literatura infantil y juvenil. María Victoria Sotomayor ha realizado exposiciones bibliográficas sobre la editorial Calleja en León en 2006, en Burgos en 2007 y más recientemente la titulada Un siglo de libros infantiles ilustrados, que recoge la importante donación de Alberto Urdiales a la Biblioteca de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y ha creado junto a él el Museo Calleja de Alfoz de Quintana Dueñas en Burgos, como he dicho anteriormente. Entre sus publicaciones cabe destacar Modelos de infancia, niñas y niños en los cuentos de Calleja, presentado en el 5º Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos en Budapest, y recientemente el Museo Calleja en el monográfico sobre recuperación de la memoria educativa y del patrimonio escolar, Un mundo entre niños, Saturnino Calleja y editores castellanos coetáneos. Pablo Celada es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y ejerce como profesor titular de universidad en la Universidad de Burgos. Cuenta con título de preceptor de Latinidad en el 150 aniversario del Instituto Padre Isla en León y es coautor, entre otras publicaciones, de Entre el olvido y la memoria, Educación, mitos y realidades, 2018, Infancia, juventud e emociones en la historia de la educación, publicado en Brasil en 2022, entre muchos otros. Es socio de múltiples sociedades relacionadas con la historia y la memoria de la educación y también pertenece al Comité Asesor de Revistas Internacionales en países como Italia, Colombia, como la Revista de Estudios y Experiencias en Educación. María Goicoechea, la co-comisaria de esta exposición, es profesora en Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente es coordinadora del Máster en Letras Digitales y su tesis doctoral ya se tituló El lector en el ciberespacio, una etnografía literaria de la cibercultura. Tiene una amplia trayectoria desde entonces como investigadora en el ámbito de la cibercultura, donde se ha especializado en el estudio de los nuevos rituales de lectura y modos de recepción. Voy a empezar preguntando rápidamente a todos los ponentes cómo llegaron hasta Calleja. No sé en qué sentido preferís contestar. Sí, comenzando por el profesor Celada. Muchas gracias, buenos días, por haber contado conmigo y estar aquí. ¿Cómo empecé yo con Calleja? Pues por unos cuentecillos que en mi tierra regalaban con el chocolate Santocildes. Y recuerdo los primeros que yo leí, que tuve la suerte de ir a la escuela con 2 años, que fueron Al pillo, pillo y medio, Los niños perdidos y La amistad del pobre. Y posteriormente otros 2 que fueron El pastorcillo y La corteza. Esos fueron los primeros libritos, cuentos que yo leí con apenas 7 años. Y tengo esa memoria y conservo algunos de estos cuentos todavía, ¿no? Así fue el primer acercamiento de un niño de una escuela rural, de un pueblecito de la Maragatería. Y luego ha venido posteriormente, bueno, pues ya hace unos años, el interés y el estudio por la figura y por la producción de Saturnino Calleja. Así ha sido. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer al señor rector y a la universidad, a la UNED, el que nos hayan ofrecido este espacio para ensalzar la figura de Saturnino Calleja. Y yo, ¿cómo llegué a Saturnino Calleja? Bueno, creo que todos habíamos oído a nuestros abuelos y a nuestros padres, tienes más cuento que Calleja, ¿no? El dicho famoso de que tienes más cuento que Calleja. Pero ni sabíamos quién era Saturnino Calleja ni de dónde venía aquello.
Bueno, yo, como en la presentación bien ha dicho la presentadora, en el año 2003 accedí a la alcaldía del Alfo de Quintana Dueñas. Llevo 20 años de alcalde y en el año 2004 pues, me visitó Enrique Fernández de Córdoba, nieto de Saturnino Calleja, y tenía mucha ilusión pues, por ver, porque Saturnino Calleja hasta los 15 años pues, pasaba los veranos en Quintana Dueñas. El Alfo de Quintana Dueñas está formado por 5 pueblos pequeños, en total somos 2.200 habitantes, y parece ser que Saturnino Calleja pasaba los veranos en Quintana Dueñas, aunque ellos vivían en Burgos y sus padres eran de Burgos. Bueno, su padre nació en Quintana Dueñas, pero vivían en Burgos y él nació en Burgos. Pero los veranos les pasaban allí, querían ver si podíamos encontrar la casa, porque tenían documentos de la casa que habían tenido allí en Quintana Dueñas. Bueno, lo localizamos y bueno, pues empezamos a sacar el gusto por Saturnino Calleja, y un pueblo que no tiene más historia que ser un pueblo al lado del Alfo de Burgos, pues tener una persona tan ilustre como Saturnino Calleja, una figura tan importante, pues teníamos que de alguna manera rentabilizar esa figura. Y así fue como yo conocí a Saturnino Calleja, a la familia encantadora de Saturnino Calleja. Su nieto, pues al final tuvo la mala suerte de no poder ver el museo finalizado, pero la verdad que le hubiera encantado, y para mí siempre pues, es una gran alegría y una gran satisfacción haberle conocido por todo lo que he aprendido. Y bueno, pues seguiremos hablando de Saturnino Calleja. Bueno, pues buenos días. Estoy encantada, desde luego, de estar aquí después de las ciertas dificultades que ha habido, pero bueno, mi acercamiento a Calleja pues tiene un primer momento, que son las experiencias lectoras infantiles. Está tan lejano que, claro, ya los cuentecitos del chocolate, efectivamente, ¿no? Realmente mi acercamiento a Calleja, primero que puedo yo, o sea, digamos, a un nivel profesional ya, pues tiene que ver con mi docencia en la asignatura de literatura infantil, por la que he peleado y he luchado durante muchísimos años, desde finales de los 70 a principios de los 80 del siglo pasado, que ya es, para que se implantara en los estudios de magisterio, tuviera un reconocimiento académico, etcétera, etcétera. Eso, naturalmente, me llevó a estudiar la historia de la literatura infantil en España y, por supuesto, a Calleja, sin duda ninguna. De manera que ahí empecé pues a estudiar, a conocer a Calleja a través de lo que poco todavía que había sobre él. No puedo precisar exactamente en qué momento, pero bueno, lo que sí sé es que desde entonces mi interés por la literatura infantil y juvenil española, en mi tarea académica, me llevó a seguir indagando, buscando, investigando y conociendo a Calleja. Pero sí quiero también marcar un punto de inflexión y un momento que ha sido un poco el trampolín más potente para llegar a la situación en que ahora me encuentro en relación con Calleja. Y fue el momento en que el editor José María Gutiérrez de la Torre, Ediciones de la Torre, me pidió opinión y colaboración sobre el original que le había presentado para publicar Enrique Fernández de Córdoba y Calleja, que es autor de este libro, que es una historia de su abuelo, de su familia y de la editorial, que ha sido base para muchas cosas que se han hecho después, porque aporta una cantidad de información realmente muy relevante. Este material fue el origen, claro, esta colaboración fue definitiva, porque ha sido el origen de todo lo que ha venido después, y a partir de ahí pues ya la publicación del libro, la organización de las exposiciones, la investigación, la difusión y, por supuesto, la creación del museo, pues han ido acrecentando, ¿no?, mi conocimiento de Calleja, hasta hacerme llegar ahora mismo a la convicción de que, por mucho que sepa, es mucho más lo que no sé. De manera que es que en Calleja hay muchísimo, muchísimo todavía que conocer. Y difícil es por algunas cosas que luego seguramente saldrán en la intervención. Muchas gracias.
profesora. Bueno, pues ¿cómo he llegado yo a Calleja? Como decía María Victoria, hay dos fases, ¿no? En la infancia vengo de una familia de bibliotecarios y creo que para un niño lo diminuto siempre es algo misterioso, exótico, ¿no? Entonces ver esos libritos que yo incluso necesitaba la lupa para leerlo bien y no tenía la pérdida de visión que tengo ahora, me parecían algo fascinante. Pero ya en un nivel más profesional y hace menos tiempo, mi contacto con Calleja vino de una manera muy por casualidad, un poco rocambolesca. Nos concedieron un proyecto de investigación de la Comunidad de Madrid con Fondo Social Europeo para reflexionar sobre los nuevos formatos de edición literaria electrónica, ¿no? Entonces estábamos buscando obras para abordar este proyecto desde dos ángulos. Por un lado, queríamos investigar con formatos de creación literaria que nacen ya digitales, ¿no? Nativos digitales para la pantalla, pero también pensábamos que teníamos que trazar puentes, que una alfabetización del siglo XXI se compone de toda una ecología de medios. Aquí estoy con mi boli, mi papel, también tengo el ordenador y son muchos los medios que hay que conocer, ¿no? Y la alfabetización es diferente para cada uno de ellos. Así que necesitamos buscar textos, y empezamos con los jóvenes, ¿no? De literatura infantil y juvenil de hace 100 años que fueran los candidatos ideales para realizar un enriquecimiento. Textos que estaban digitalizados, pero que nosotros pensábamos dotarles de una nueva capa de enriquecimiento que sirviera un poco de sostén, de apoyo para que los niños de hoy en día pudieran comprender, ¿no? El vocabulario, el contexto social y cultural de aquella época. Así que fueron los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional los que ya habían desbrozado el camino, porque el texto que finalmente escogimos, la colección de cuentos Plaga de Dragones, había sido una de las escogidas. Pero al principio pues, leímos varios y todos tenían un tono demasiado ñoño, muy moralizante, ¿no? Era, claro, la España de hace 100 años pues, estaba marcada, ¿no? Por el catolicismo y yo sé que Saturnino Calleja era muy creyente, pero con gracia, con otro tono, ¿no? Y entonces, cuando llegó a mis manos esta publicación de Plaga de Dragones, dije, Dios mío, esto es fresco, esto es original, esto tiene algo incluso profético. Y que esta colección es maravillosa. Así que el olfato que tenía Saturnino Calleja, no solo como pedagogo, como escritor, abordaremos todas sus facetas, pero también como gran descubridor de otros autores en distintas latitudes, ¿no? Que pudieran aportar algo novedoso a los niños, pues en ese momento yo lo descubrí. Y como filóloga inglesa no podía evitar notar, esto es una adaptación del inglés. Todavía no sabía que era de la gran pionera de la literatura infantil, Edith Nesbit, pero ya intuí que esa ironía venía de un humor que yo ya conocía bien. Y bueno, así empecé a adentrarme en el universo de Calleja. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir viendo, un poco a vista de pájaro, pero, en fin, las distintas facetas profesionales en las que brilló don Saturnino Calleja. La primera de ellas, evidentemente, como editor. Profesora Sotomayor, ¿qué tipos de libros editó don Saturnino Calleja y cuáles tuvieron mayor impacto? Bueno, pues vamos a ver, ya que soy la primera en hablar de lo que hizo Saturnino Calleja, lo que quiero decir antes que nada y de una manera general es que Calleja fue un reformador, con mayúsculas, y un reformador en todos los aspectos y en todas las iniciativas que tuvo, en el aspecto educativo, en el aspecto literario o de producción literaria, en el aspecto editorial, de lo que hablaré, en el aspecto artístico, en el aspecto empresarial, etc. En todos estos ámbitos aportó ideas nuevas, nuevas formas de hacer, de las que todavía podemos sacar conclusiones válidas, que para eso estamos aquí. Bueno, lo primero que publicó fueron libros escolares, de todas las temáticas, desde métodos de enseñanza de la lectura hasta libros de todas las materias.
al mismo tiempo casi libros para la lectura infantil, es decir, de literatura, que son los cuentecitos, sobre todo los pequeños, pero muchos más, aparte de eso. Y eso es lo que constituye la parte más amplia y más destacada de su fondo editorial. Pero publicó muchísimas más cosas. Publicó, por ejemplo, una buena colección de diccionarios, que es algo que siempre le interesó poner al servicio de todos, iba a decir de la escuela, pero no, de todos. Libros religiosos, porque era muy religioso, libros divulgativos sobre cualquier tema de la vida cotidiana, tanto para niños como para adultos, libros de literatura, de arte, de todo, divulgativos y no divulgativos, y estudios de gran envergadura. Los de mayor impacto, sin duda, los cuentecitos, digo cuentecitos por el tamaño, no por otra cosa, por sus amplísimas tiradas, que fue una de sus aportaciones de política empresarial. Grandísimas tiradas, enormes, nos sorprenderían ahora mismo, ¿no?, los números, y por lo tanto bajos costes, precios muy baratos que los hacían asequibles a todo el mundo. Los de mayor impacto fueron estos, sin duda, pero yo creo que impacto tuvieron casi todos. Limitándome a la edición de literatura, porque su obra es tan amplia, su edición es tan amplia que no se puede abarcar toda al mismo tiempo, pero en relación con la literatura infantil sobre todo, pero en general, lo que hizo fue organizar su fondo en una gran cantidad de colecciones, muchas colecciones, que cada una tenía su contenido, sus propósitos, sus destinatarios, su formato, su calidad y su precio. Las más populares de estas decenas de colecciones fueron las de pequeño formato, las que llama a mi querido amigo y compañero Albert Urdiales las tres menores, las llama él así, las tres menores. Teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene otras colecciones derivadas, porque esto también es muy de Calleja, que es incluir títulos de unas colecciones en otras y, bueno, rehacerlas, en fin. Estas tres son leyendas morales. Siento que con las prisas, porque pensé en traerme algún ejemplar de cada una para verlo, pero bueno, leyendas morales son así. Joyas para niños son así y juguetes instructivos son chiquititos. Son los tres formatos que tiene, pero cada una de ellas tiene como... leyendas morales estaban previstos unos 100 títulos, que luego no se llegaron a publicar los 100, y de las otras dos, 300 títulos cada una, distintos. Algunas de estas series, bueno, estaban agrupadas en series cada una de las colecciones, es decir, esto era todo un tramado de cosas. A veces algunas se vendían en unas cajitas metálicas que también llegaron a ser muy populares, y se ofrecían y se publicitaban además como premio, libros de premio, que esto es muy importante. Y luego, al margen, tipos de libros publicados. No me quiero extender mucho, pero lo mínimo tengo que decir. Al margen de las colecciones, independientemente de dónde estuvieran publicados los títulos, el fondo editorial de Calleja se compone también de varios tipos de obras. Y hablo sobre todo de narración y de teatro, porque poesía verdaderamente no publicó mucha. Entonces tiene, por ejemplo, una buena cantidad de cuentos populares de todos los países, traducidos a su manera y adaptados, de cuentos populares tradicionales, me refiero. Por ejemplo, pues un ejemplo muy concreto, el cuento de Hansel y Gretel que toma de los Grimm, de la versión de los Grimm, pues se publica aquí como Juanito y Margarita. Y de esta manera hace lo mismo con otros muchos. Otra buena proporción, una buena cantidad, otro tipo de obras que publica son cuentos y novelas
de creación actual, o sea, no cuentos tradicionales, que como sabemos son anónimos y son, en fin, de tradición muy antigua. Me refiero ahora a cuentos y novelas para niños de autores españoles y extranjeros de todos los géneros y de todos los países. Publica desde Andersen a Julio Verne, desde Collodi hasta Salgari, todo, todo. Otro buen grupo nutrido son narraciones bíblicas, vidas de santos y cuentos de temática religiosa, pero en forma literaria, en forma narrativa. Otro grupo es el teatro infantil, que es interesante destacarlo porque, en fin, el desarrollo del teatro infantil en esta primera época pues es todavía muy escaso, pero en el catálogo más antiguo que tenemos, de 1893, figuran 33 títulos y ya en el de 1930 figuran 65 títulos de teatro para niños, textos de teatro infantil. Otro grupo muy importante son los clásicos de la literatura española y universal, algunos solo en ediciones adaptadas, la mayoría no, ediciones íntegras, y aquí, claro, no puedo por menos de destacar las ediciones del Quijote, que para él era, en fin, fundamental, era una obra especial que tenía que publicar. Llegó a hacer hasta 12 ediciones diferentes, de diferente formato, en diferente calidad, con diferente estética, digamos, y de ellas solamente una es una edición escolar, edición adaptada para la lectura en las escuelas, según el decreto tal. Esto figura en la edición que hizo para niños y la hizo en 1905, con ocasión del tercer centenario de la primera parte del Quijote. Y luego ya en la segunda etapa de la editorial, hablando de tipos de libros, con esto ya voy a cerrar los tipos de libros, pues hay libros con otros formatos, por ejemplo, libros en postales, libros plegados, una colección que se llamaba Calleja Cine, libros para adultos, muchos. Quisiera destacar también revistas, en especial la revista Pinocho, maravillosa, y libros ilustrados, una colección que se llamaba Cuentos de Calleja en Colores, que tenía también varias series, varios formatos, pero que realmente es el más claro precedente del álbum ilustrado que ahora mismo pues está tan en auge, ¿no? Bueno, un poquito así en resumen, tipos de libros. Sí, muchas gracias, profesora Sotomayor, una respuesta muy informativa. Podemos pasar a la siguiente faceta de don Saturnino Calleja, el Calleja pedagogo. Doctor Celada, ¿cuál es, en su opinión, la principal contribución pedagógica de don Saturnino en comparación al escenario didáctico de la época y dónde encontró inspiración para sus innovaciones? Bueno, tendríamos que decir que, en realidad, Saturnino Calleja no tenía los estudios conducentes a ese título, pero sí que es verdad que fue un verdadero autodidacta y tenía, diríamos que, como dos grandes vías. Por una parte, estaba siempre actualizado de la legislación educativa, donde, por un lado, hay que destacar, como no puede ser de otra manera, la Ley de Instrucción Pública de septiembre de 1857, la popular conocida como Ley Moyano, Claudio Moyano, y en particular fijarse dentro de esta ley en lo que decía el título quinto, que repitió en algunas de sus publicaciones, diciendo que, por una parte, lo que recomendaba, obras de lectura, y ahí había que meter los silabarios, los abecedarios. Había también que tener en cuenta, en ese sentido, que era muy práctico para él, aquellas otras obras
que decía estaban destinadas a formar el corazón de los niños. Y también dentro de este mismo bloque, aquellas otras que familiarizasen con los conocimientos útiles. Y en el segundo momento pudiéramos hablar de otro tipo de obras de mayor envergadura que serían los tratados. Esta percepción legal la extiende pues, en ese último cuarto del siglo XIX. Y luego después también está muy enterado de la reorganización que se hace en 1901. Y en ese sentido pienso que tuvo un referente que a lo mejor en muchos casos no hemos sacado a la luz suficientemente, que fue Pedro de Alcántara García Navarro. Por cuanto que Pedro de Alcántara decía que había que tener muy en cuenta los tipos de libros que había que destinar en función de los usuarios. Y decía él que, por una parte, había que tener muy en cuenta, obviamente, los libros de lectura, o de iniciación o de perfeccionamiento. Y entrarían aquí, y pienso que fue uno de los grandes aciertos, pues los silabarios, las cartillas. Pensemos, por ejemplo, en las colecciones bueno, pues el pensamiento infantil, el instructor de párvulos, aunque viniera de otro autor, Mateo Jiménez de Aroca, o pensemos también en Lecciones de una madre, parangón del pensamiento infantil, que empezaba uno y otro, curiosamente, empiezan con el primer, diríamos, volumen, Instruir deleitando, tanto en el pensamiento infantil como en Lecciones de una madre, y en el pensamiento infantil acaba, como se dijo antes, con el Quijote para las escuelas. Un Quijote que tenía prácticamente 700 páginas, 682 concretamente. Un librote, vamos a decir, para los niños, ¿no? Y también decía que había que cuidar muy mucho los métodos de lectura. Y en ese sentido, bueno, pues están los textos escogidos, los florilegios, también esos ramilletes en prosa o en verso, todo ello según la secuencia que había propuesto y que él en más de una ocasión referencia veladamente, de Pedro de Alcántara García Navarro. También están los libros manuscritos, que obviamente también formaron parte dentro de su producción editorial, o otro tipo de libros que tenían otras finalidades. Bueno, pues pensemos también en los cuentos, en las novelas, en las biografías, en las fábulas. En otro momento, pues habría que hablar también de lo que eran los tratados, que obviamente presentaban, vamos a decir, un carácter mucho más pedagógico, y además también, bueno, pues ofrecían contenidos de una o de varias materias. Si pensamos en su famosa, pienso que desde el punto de vista pedagógico, la mayor aportación fue el método completo de la primera enseñanza, con sus 3 niveles, los albores de la enseñanza, como epítomes, por otro lado, la guía de la primera enseñanza, como compendios, y también la biblioteca escolar, como tratados de cada una de ellas, según la reforma de 1900, la reorganización, más que reforma, de 1901, había que atender a las 13 materias, a las 13 asignaturas que venían dispuestas por real orden. Y en ese sentido, pienso que hizo una buena proyección a su entender, y por la enorme filiación que tenía con el ámbito escolar. No olvidemos, pues, que sin ser maestro tenía un enorme reconocimiento dentro del magisterio, entre otras cosas por las bondades económicas, es decir, por los regalos librarios que le hacía a los buenos maestros y la consideración que después los maestros tenían hacia él. Bueno, pues aportando, pienso que
al margen de otros títulos y de otras colecciones que también pudieran entrar dentro de esta nómina de Calleja Pedagogo, pero creo que su aportación fundamental en ese sentido debiéramos centrarla en esa colección del método completo, el método progresivo, el método cíclico. No tendríamos que olvidar tampoco lo que supuso pues en la colección de Cayetana Ortiz. Bueno, pues dentro de lo que era ya la graduación de la enseñanza, para pensar, por una parte, como si fuera parangonando lo que decía la ley Moyano, de los 3 niveles, párvulos, elemental y superior, bueno, pues 3 grados, ¿no? Primero, el segundo y el tercero, que también pudiéramos equiparar con los epítomes, con los compendios y también con los tratados, ¿no? Y a mi modo de entender, creo que ese fue su mayor aporte, su mayor acierto como eterno aprendiz, por así decir, un verdadero autodidacta que se va haciendo a sí mismo, se va, diríamos, formándose, educándose en el verdadero sentido del concepto educación, para hacerse lo que luego después hemos visto que se ha concretizado en miles y miles de productos. Muchas gracias. Profesora Goicoechea, muy brevemente, usted mencionaba antes cómo en la editorial Calleja y en la época en general no se hacía tanta mención a los autores como se hace hoy en día, ¿no? Que tienen un protagonismo notorio en el mundo editorial. Entonces, ¿cómo es posible distinguir al Saturnino Calleja autor del editor en los textos, si esta, digamos, línea está tan diluida en ocasiones, sobre todo en la literatura, ¿no? En los libros de literatura, claro, más que en los didácticos. En los didácticos la autoría estaba clara, pero sí. Sí, bueno, esta es una cuestión bastante compleja y tampoco soy experta en el tema, pero veréis, por ejemplo, en el expositor dedicado a Saturnino Calleja que hay un pequeño librito de la colección de 300 cuentos enmarcado en rojo, ¿no? Que se titula El león en Quintana Dueñas. Y ya el título nos da la pista de que Saturnino Calleja no solo era editor, pedagogo, sino que también hizo sus pinitos, ¿no? en la creación. Y por eso para nosotros ese pequeño libro es tan valioso, porque en él rinde un homenaje a su pueblo, mezcla también muchas tradiciones. Creo que era muy hábil adaptando todo tipo de material. Digamos que existe un reciclaje, ¿no? De un montón de contenidos y incluso de las ilustraciones. Entonces, su contribución fue, y creo que uno de sus grandes aciertos, fue el privilegiar la imagen. Esa es un poco como su gran iniciativa, su idea. Entonces, muchos de los libros aparecen publicitados y el gancho para la venta es a través de los grandes nombres de los ilustradores de la época. Rafael de Penagos, Federico Rivas, Fernando Tomás, etcétera. Entonces, los ilustradores sí aparecían, ¿no? Como autores de esas ilustraciones, pero muchas veces no sabemos quién escribió los cuentos. Sabemos que él escribió varios de ellos porque hace alusiones a, quizás hace guiños que solo la familia probablemente podría discernir, ¿no? Este libro lo ha escrito mi abuelo porque hace una mención de su madre con gafas, etcétera, etcétera. Entonces vemos que él escribió, pero también adaptó muchos cuentos. Por ejemplo, una de las enciclopedias escolares que utiliza es una adaptación del escritor italiano Luigi Parravicini, el famoso Gianetto, que él traduce como el tesoro de las escuelas, pero está basado en este texto, ¿no? Entonces, hace mucha adaptación cultural, como ha dicho María Victoria, ¿no? Coge unos personajes de un libro infantil inglés,
les cambia los nombres por nombres españoles y ya tiene un nuevo libro. Incluso las ilustraciones a veces también aparecen en distintos cuentos recicladas. Produce una cantidad tan increíble de nuevos volúmenes que yo no sé ni cómo lo hizo, pero desde luego que el reciclaje está en la base de muchos de estas nuevas ediciones que él hace. Sí que, bueno, podemos decir que la figura del autor en este caso aparece un poco como en un segundo plano y que hoy en día quizás nos enfrentamos a un reto similar, como podremos luego comentar, ¿no? En esta sociedad de la información donde es tan fácil copiar y pegar y donde el autor muchas veces no recibe, ¿no?, el crédito suficiente. Así que, bueno, él inició esta situación, pero a cambio nos dio una cantidad enorme, ¿no?, de nuevos libros, y habrá que ver cómo volvemos a equilibrar, ¿no?, esta dinámica. En este caso, no tanto por privilegiar a los autores, pero por controlar a los dispositivos, ¿no? Estamos en un mundo donde el dispositivo de lectura, lo que para Saturnino Calleja sería el papel, que también le preocupaba mucho, la materia prima ahora está muchas veces fuera de nuestro alcance, ¿no? Como creadores, estos dispositivos se convierten en obsoletos demasiado rápido y el contenido que los niños leen a través de ellos casi vale cero, ¿no? Es muy difícil conseguir que un autor consiga reconocimiento económico suficiente, ¿no? Él lo consiguió. Podemos aprender mucho. Muchas gracias por la reflexión. Efectivamente, es fácil, cuanto más se profundiza en la figura de Calleja, acercarse al presente y ver como visionario que fue, deja muchas pistas, muchas claves de líneas de actuación y líneas de reflexión que podemos emprender hoy. Por último, me gustaría preguntar al señor alcalde de Alfoz de Quintana Dueñas, ¿qué podemos encontrar en el museo que nos dé más información sobre Saturnino Calleja, además de su obra a nivel personal? ¿Qué nos revela el Museo de Saturnino Calleja y cuál es su valoración como alcalde de este? Bueno, yo sí que quisiera hacer un poco historia de lo que ha sido para el Alfoz de Quintana Dueñas el Museo Saturnino Calleja. Y nos remontamos, como hemos dicho al principio, al año 2006, cuando Enrique Fernández de Córdoba le invitó a que sea el pregonero de las fiestas de Alfoz de Quintana Dueñas, y el año anterior, en el 2005, habíamos rendido también durante las fiestas patronales un homenaje a la figura de Saturnino Calleja por parte de su nieto. Él tenía muchísima ilusión pues que la figura de Saturnino Calleja tuviera la relevancia que realmente la sociedad le debía. Como decían mis compañeros de mesa, pues la importancia que tuvo para el magisterio en España, ¿no? Lo que él luchaba por los maestros de aquella época, que se decía también el dicho de que pasas más hambre que un maestro de escuela, ¿verdad? Bueno, pues Saturnino Calleja, su nieto, lo que pretendía es que, de alguna manera, él le hubiera gustado que el museo en principio hubiera estado en Burgos, pero en el día de la inauguración del parque que se dedica a Saturnino Calleja, que además se hace dentro de, muy cerquita, al campus universitario de la Universidad de Burgos, pues se lo propuso al alcalde de Burgos, en aquel momento, hoy es senador en el Reino de España, el que fue alcalde de Burgos, y le propuso a ver si se podía hacer pues eso, un museo definitivo donde estuviera todo el material que ellos, además Enrique se había encargado a través de toda la familia de recopilar, ¿no? Todo lo que hoy expone el Museo Saturnino Calleja. El alcalde de Burgos en aquel momento le contestó pues que era complicado, que bueno, pues eso, que había habido ya una exposición, que la doctora Sotomayor había sido la comisaria de la muestra, había habido en Burgos, en el Arco de Santa María, entrada a la Catedral de Burgos, una exposición sobre Saturnino Calleja, y luego se llevó también a León. Bueno, ante la negativa del alcalde de Burgos, yo me tiré a la piscina y le dije a Enrique, pues no sé cómo lo voy a hacer, porque los medios económicos que disponemos en los municipios pues son los que son y hay muchas necesidades. Pensad que Alfoz de Quintana Dueñas es un pueblo
a 4 kilómetros de Burgos, con lo cual pues, se convierte un poco en ciudad dormitorio. La mayoría de la gente trabajamos en la ciudad y bueno, pues tienes los medios que tienes, los ingresos que tienes, y la gente que viene a vivir a los alfoz de las ciudades, pues de alguna manera quieren tener los servicios de la ciudad, pero pagando los impuestos de los pueblos, que yo muchas veces se lo explico a mis vecinos. Oye, habéis venido a un pueblo y pagamos mucho menos, ¿verdad?, del impuesto de circulación, del IBI y todo esto. No pretendáis que tengamos los servicios de Burgos, que luego encima tenemos la suerte de estar a 3 kilómetros 4, pues podemos disfrutar de todos los servicios de la ciudad. Bueno, que me voy un poco por las ramas. Al final, se lo dije, primero teníamos que buscar la ubicación. Hacía pocos años que la Junta de Castilla y León nos había construido un magnífico consultorio médico que yo sobredimensioné, pues para que no pase como todas las obras públicas, que al final se hacen pequeñas y tenemos que ir haciendo ampliaciones. Entonces, había una planta superior que tenía 250 metros, que aprovechamos porque los servicios médicos están totalmente en la planta baja, tienen servicios suficientes. Lo habilitamos a través de subvenciones tanto de la Diputación Provincial de Burgos, pues en las convocatorias que va sacando pues para cultura y para rehabilitación de edificios, pues conseguimos hacer la obra civil primero, o sea, crear los espacios y luego ya montar el museo. Bueno, pues todo esto, luego encima nos cae, en todo esto llega la pandemia, ¿verdad? y nos paraliza un poco todo el tema, pero al final, principios del año 2022, podemos inaugurar el museo, en el que tan magnífico trabajo hizo aquí la comisaria para organizar el museo. Porque, claro, yo no tenía ni idea de cómo se organiza un museo. Un alcalde sabemos de muchas cosas, pero de museos poco. Entonces, bueno, yo a Enrique sí que le dije, necesito que alguien me guíe, que alguien me diga cómo se va a hacer esto, porque yo quiero hacer algo bien y algo que realmente, pues eso, ensalce la figura de Saturnino Calleja y además, el fin último, consigamos que los chavales y los jóvenes, pues la afición por la lectura y por conocer una persona pionera y la labor que hizo tanto en España como en Hispanoamérica, como en Filipinas, para que llegara la cultura a muchísima gente con muy pocos medios. Y como decía la doctora Sotomayor, a través de su editorial, cuando consiguió hacer esas grandes tiradas, pues he leído por algún sitio donde se vendían los cuentos a 2,25 céntimos de peseta, con lo cual, bueno, pues podían llegar a toda la población, y yo creo que hizo una magnífica labor en la lectura para los niños pobres. Entonces, bueno, conseguimos al final tener el museo, luego conseguimos también tener la gran suerte de que la persona que enseña el museo y que está al cargo tanto del museo como de la biblioteca, porque pues en un pueblo, como os decía, con medios cortos no puedes tener una persona solo para el museo, para la biblioteca, como están los dos centros al lado, pues Guillermo, que nos acompaña, es la persona que enseña el museo y que además está en la biblioteca. Acabamos de editar un programa didáctico del Museo Saturnino Calleja para que los chavales que vayan, pues al final dejan aquí su impronta y se les desmenuza para que al final estudien la figura y el contenido del museo allí en Quintana Dueñas. Y la verdad que está teniendo un éxito, porque además, hace poco venía la Universidad de la UNIPED, allí en Burgos, de la Universidad de la Experiencia, pues venía la que fue directora del colegio de allí de Saturnino Calleja, de Alfoz de Quintana Dueñas, que está ahora en la UNIPED, que ya se ha jubilado, pues venía con un grupo de alumnos de allí. Quien lo enseña además tiene la suerte de que habla también francés, y como estaban haciendo un trabajo en francés, pues les explicó todo el museo en francés, ¿no? Con lo cual se fueron encantados. Yo la verdad que es para mí una gran satisfacción, porque todo el mundo que va al museo pues nos ensalzan lo que se ha hecho allí y luego nos ensalzan la figura de la persona que lo enseña, con lo cual para nosotros es doblemente grato, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo está estructurado el museo? Pues hay dos facetas. Uno que es la vida de Saturnino Calleja y luego su editorial. Tenemos la suerte también de que el gran legado que nos donó la familia de Saturnino Calleja, Enrique Fernández de Córdoba sobre todo, que es quien realmente se empeñó y gracias a él hoy existe, pues tenemos el despacho de Saturnino Calleja allí in situ. O sea, tenemos su mesa, su silla donde se sentaba, la lamparita de su despacho. Lo hemos recreado con las cortinas antiguas que se piensa que él tenía en su despacho. Eso impacta mucho a la gente cuando llega allí y se sienta en el sillón donde pudo escribir sus cuentos, ¿no?
Y bueno, luego ya hay una serie de vitrinas donde se exponen pues, documentos importantes de Saturnino Calleja, todos los cuentecitos pequeños. Y efectivamente hay un cuento dedicado a Saturnino Calleja, que quiero terminar ya con él, en el que parece ser que un día se había reunido pues, todos los animales del bosque y le dicen al león que hay un animal más importante que él, que se llama el hombre. Y parece ser que el león, caminando por la carretera o por el camino en aquel entonces, llegó a Quintana Dueñas y se encontró con un señor a la entrada del pueblo, que era el sastre del pueblo, y le pregunta, ¿conoce usted al hombre? Y le dice, ¿qué quiere usted? ¿Hacerse una chaqueta, un traje, un pantalón? Dice, no, quiero buscar al hombre para comérmelo. Y dice que el pobre Nicolasillo, que era el sastre que estaba haciendo un traje para el maestro de párvulos de allí de Quintana Dueñas, pues del miedo que le entró, pues dice que luego todas las chaquetas le quedaban cortas y los pantalones estrechos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como acá ha contado la sinopsis de un cuento don Gerardo Bilbao, voy a acabar yo con un popular final de cuentos que es comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Todos hemos oído este final, pero no sé si saben que es de Rafael Calleja Gutiérrez, un hijo de Saturnino Calleja que lo improvisó a los 6 años. Es una curiosidad con la que me parece que era bonito terminar esta mesa redonda. Queda mucho por analizar. María Goicoechea y yo misma seguiremos recabando información, sintetizando, extrayendo ideas y reflexiones a partir de lo que aquí se ha dicho y lo que van a ver en la exposición, y estará toda disponible en la exposición virtual. Muchas gracias por haber estado aquí. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes por habernos proporcionado una visión tan evocativa de una persona tan importante como Saturnino Calleja, un reformador, un innovador, una persona que sin duda constituye un referente, y allí está su obra, como todos ustedes han comentado. Ahora sí que me gustaría pedirle al director general de Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Nicolás Casas, que suba a la mesa, se incorpore a la mesa para ir inaugurando esta exposición. Director general, por favor. Pues muchas gracias a todos los ponentes, señor alcalde, rector, las organizadoras, y enhorabuena también por esta iniciativa. No les pienso quitar más tiempo, salvo agradecerles la invitación. Ha sido un placer escuchar todas las distintas aportaciones sobre la figura de Saturnino Calleja y animarles también, rector, a seguir no solo fomentando la lectura, sino también colaborando con el resto de universidades de Madrid. Es una colaboración con la Universidad Complutense. Tenemos aquí también representantes de otras universidades de la Comunidad de Madrid, y es un gusto poder ver que universidades tan relevantes para la región como son la UNED también, aunque a menudo no las contamos, ¿no?, entre las 6 universidades públicas de Madrid por su dependencia del Ministerio, pero sin indudablemente una de las universidades que más aporta también a nuestro territorio. Y animarles a seguir colaborando, a seguir fomentando la lectura. Son, como dicen, 100 años de literatura infantil, 1000 años de cultura en español. Madrid es la capital del español y así lo queremos promover desde luego desde la consejería. Y enhorabuena, no les quito más tiempo, no quiero enrollarme más, y un placer estar en esta inauguración. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, director general, vicerrectoras, decano, familiares de don Saturnino Calleja, que hoy nos honran con su presencia en este salón de actos con motivo de la inauguración, profesora Bárcena, querido alcalde, doctora Goicoechea, profesor Celada y doctora y profesora Sotomayor.
Sean ustedes bienvenidos a esta casa común que es la UNED que apuesta inequívocamente por la cultura, por la investigación y por la divulgación del conocimiento, y muy especialmente en lo que han sido referentes de nuestra historia y los que constituyen ejemplos de toda una trayectoria académica. Escuchando las doctas intervenciones que me han precedido, muchísimas gracias a los profesores, a los doctores por compartir su magisterio. No olvidemos que el magisterio es uno de los legados más importantes de los académicos y de los investigadores, porque el magisterio no es otra cosa que el fruto del estudio, de la reflexión, de la investigación que ustedes acreditan a lo largo de su trayectoria investigadora. Bien, al escucharles recordaba y rememoraba lo que dejó escrito Hegel cuando nos recuerda que los grandes individuos no son solo los grandes inventores, sino además aquellos que tomaron conciencia de lo que era necesario en la época que les tocó vivir en la historia. Pues bien, Saturnino Calleja, en buena medida, nos recordaba la profesora Sotomayor, lo calificaba como un reformador. Y es cierto, fue una persona que supo anticipar a través de una fecunda obra la importancia que tiene la divulgación del conocimiento, la importancia que tiene la lectura como tractor para la formación de los individuos, pero muy en particular de la formación de los niños, que en sus etapas iniciales de aprendizaje la lectura tanto y tanto les proporciona para su futura formación. Y yo me congratulo que nuestra universidad tome el liderazgo en un acto como este, porque todas las instituciones, no lo olviden, tienen una obligación contraída con el recuerdo. Mucho me temo que sin él se perece. Y en el caso de Saturnino Calleja, en esta exposición rememoramos todo un ejemplo, como les decía, una persona que al hilo fue consciente de la importancia de la lectura en la época que le tocó vivir y realizó una fecunda obra. Además, una obra muy variada, como nos han recordado nuestros investigadores y las investigadoras, desde no solo libros de literatura infantil, reescrituras de Hansen y Gretel y de clásicos de la literatura infantil, sino también manuales pedagógicos. Estoy recordando el proyecto Manes que tenemos aquí, que también supone la colección de esos manuales pedagógicos. Pero además, no solo eso, sino además diccionarios, nos recordaba la profesora Sotomayor, es decir, una obra todo un humanista, en el sentido más amplio de la palabra. Fíjense que el investigador del siglo XX era, lejos de parcelar su conocimiento o de focalizar su conocimiento en una parcela, tenía una visión amplia del conocimiento, donde todo cabía. Los estudios humanísticos se contemplaban desde una visión necesariamente multidisciplinar. Pero sobre todo Saturnino Calleja, a través de esta fecunda obra, supo transmitir la importancia que tiene la lectura en las fases iniciales de formación de los niños. Porque es cierto, la profesora Bárcena nos recordaba las bondades que tiene el amor por la lectura. Qué bien podemos decir que la lectura y el amor por la lectura supone hacer aprecio, fíjense, de la imaginación, de la creatividad, sin duda alguna, del ingenio. El amor por la lectura supone hacer aprecio también de la originalidad, absolutamente clave, pero sobre todo el amor por la lectura nos conduce inevitablemente a valorar la crítica, a saber discernir lo importante de lo accesorio, a cultivar el pensamiento crítico. Y fíjense, el pensamiento crítico nos hace libres de todo tipo de dogma, imposición y automatización. El amor por la lectura nos lleva en los estadios iniciales a cultivar la duda. Sí, desconfíen de aquellos que viven en la certeza absoluta. La duda que nos aleja de todo tipo de dogma, siempre egoísta, caprichoso y arbitrario. Todas esas son las bondades de la lectura, que a través de una obra tan amplia, Saturnino Calleja supo transmitir a las generaciones futuras. Y ese es su legado, ni más ni menos. Y hoy la universidad recoge ese legado porque, como nos dice también nuestro querido profesor Emilio Lledó, sin memoria no hay futuro.
y debemos recuperar la memoria de estos referentes para que siga habiendo futuro, para que sigamos cultivando el amor por la lectura. Fíjense, cultivar el amor por la lectura nos permite reivindicar la importancia, como les decía hace un ratito, del pensamiento crítico, de la duda, de la imaginación, de la creatividad. Qué importantes son estos valores en la formación inicial de un niño, porque estos valores debidamente cultivados son los que les va a permitir afrontar los muchos desafíos que uno tiene que afrontar en la época que nos toca vivir, pero hacerlo desde la tranquilidad, el sosiego y el amparo que siempre nos proporciona la ciencia, el conocimiento y la formación. Esa es también otra de las maravillas de la lectura y de la formación. Por eso esta exposición y su obra, la obra de Saturnino Calleja, tiene un valor absolutamente muy importante, por la importancia que tiene cultivar la lectura desde las etapas iniciales de formación. Y en ese sentido no diré más de la obra y de la valoración de Saturnino Calleja, porque todo lo expuesto ha sido dicho y muy bien dicho, y si no, no hago sino reafirmar lo que, en fin, las doctas intervenciones que me han precedido ya nos ha adelantado. Pero sí que quiero agradecer, en el capítulo de agradecimientos, a la biblioteca. La biblioteca, está su directora, está Elodia. La biblioteca, nuestra biblioteca, siempre tiene un papel absolutamente, en fin, muy destacado en esa divulgación del conocimiento. Es cierto, nuestra universidad siempre ha estado muy comprometida con divulgar el conocimiento, con propagarlo, porque ya nos lo recordaba a don Antonio Machado con suma clarividencia cuando nos decía que en cuestiones de cultura y de saber se pierde lo que se guarda y se gana lo que se da. Y efectivamente debemos seguir propagando el conocimiento para vivificar a otros, porque aquello que no se propaga, mucho me temo, que acaba siendo un saber estéril. Muchísimas gracias precisamente por dar impulso y visibilizar este conocimiento que sirve y que nos va a servir para formar a las generaciones futuras. Pero también quiero agradecer a la profesora Bárcena, a la profesora Goicoechea, por el proyecto de investigación. Esta exposición nace de un proyecto de investigación financiado con fondos europeos de la Comunidad de Madrid, y no podemos olvidar que en la universidad uno de los pilares fundamentales es la investigación, y a uno le congratula especialmente que nuestra investigación, además hecha en una facultad de humanidades, fíjense, muchas veces se denuestran las humanidades en una visión absolutamente miópica de la realidad y de la investigación, porque nada más lejos de la realidad que ignorar o denostar el papel de las humanidades en un mundo que reclama, pero urgentemente, es decir, el papel de las humanidades como disciplina transversal en los muchos desafíos que estamos abordando y que debemos responder como universidad. Pero insisto, quiero referirme y quiero destacar el proyecto de investigación, un proyecto de investigación que he tenido la posibilidad de consultar esa aplicación tecnológica. Mi más sincera enhorabuena, María Elena, porque la verdad es que sepan ustedes que además está hecho en un formato multilingüe, es decir, con traducción. No solo supone la divulgación de la obra de Saturnino Calleja, sino que es una herramienta inigualable para la formación en idiomas, y yo creo que eso es una cuestión que no podemos olvidar. Sin duda alguna, y yo quiero felicitarles, yo siempre reclamo que la investigación, y en eso insiste la vicerrectora de investigación, que además de investigación es de divulgación científica, yo quiero destacar el papel tan importante que tiene nuestro compromiso de esta universidad con la ciencia en abierto. Este es un buen ejemplo. Son, en fin, herramientas y un proyecto que ustedes pueden consultar, que ustedes pueden, en fin, interactuar con él, y no solo de la ciencia en abierto, sino algo en lo que yo creo, porque creo en una universidad muy social y pegada a las demandas de la sociedad, y más en el momento que estamos viviendo, sino es un proyecto que apuesta por la ciencia ciudadana, y es en buena medida de lo que se trata, de trasladar a la sociedad y muy en particular a las generaciones más jóvenes la importancia que tiene la lectura, la importancia de los referentes que fueron, como decía Hegel, que fueron conscientes de lo importante
o de la importancia o de lo que era necesario en la época en que les tocó vivir. Por eso, en fin, mi más sincera enhorabuena por acercar la investigación a la sociedad. Pero las grandes investigaciones reclaman la cooperación interinstitucional. Director general, por supuesto, sí, nuestra firme colaboración con las universidades madrileñas. Nosotros somos una universidad madrileña. Como usted dice, dependemos directamente del Ministerio, pero colaboramos activamente con todas las universidades madrileñas, entre otras cosas porque una de las señas de identidad de nuestra universidad ha sido la firme convicción de que los grandes proyectos no solo son grandes por la envergadura de los objetivos que persiguen, sino que además lo son porque reclaman la cooperación interinstitucional. Al cooperar, y en este caso me congratulo que sea un proyecto conjunto entre nuestra universidad y la Universidad Complutense de Madrid, no lo olviden que al cooperar estamos reivindicando la importancia que tiene la cultura del encuentro, la cultura del pacto, la cultura de la confianza basada en la acción conjunta entre equipos. De eso también va la investigación y de eso también va la universidad. Por eso, en fin, cuenten con nosotros, porque la UNED se siente universidad madrileña. Estamos formando a más de 30.000 estudiantes. Me consta que las relaciones con la Comunidad de Madrid siempre han sido muy cordiales y seguirán siendo. Y por eso, director general, le agradecía particularmente su presencia hoy en este acto. Y concluyo, porque lo que realmente importa es esta exposición. Ahora nos vamos a trasladar a la biblioteca a disfrutar de una exposición que, como ven, reúnen todos los requisitos para estar orgullosos como universitarios y, sobre todo, en ese firme compromiso de que, tal como concebimos la universidad, esta es un lugar de encuentro donde el respeto a las diferentes ciencias, a los diferentes saberes, no solo nos permite comprender el mundo, sino lo más importante, a través de referentes como el de Saturnino Calleja, nos permite transformarlo en un mundo más creativo, en un mundo más ilustrado, en un mundo más respetuoso y, por supuesto, en un mundo más solidario. Apostemos por crear este camino, por 100 años más de lectura y los muchos que han de venir, porque sin duda ese es el camino y referentes como Saturnino Calleja constituyen un ejemplo por el que sentimos y hoy mostramos nuestro respeto y admiración, pero también por todos ustedes, porque en ese camino ustedes como docentes, investigadores y universitarios forman una parte sustantiva del mismo. Muchísimas gracias, declaro formalmente inaugurada la exposición.